Al desplomarnos en el ungüento, o la meladura, o la llama, todo es relativo. Pero al trepar hacia afuera, o al sacudirnos con olor a quemado, el absoluto nos fascina. Oh, estar aislado, ser absoluto y respirar con libertad. Así que hasta la relatividad es solo relativa, relativa a lo absoluto. Australia, sueños aborígenes. Hace 600 millones de años, en la era precámbrica, había un mar en el desierto de Australia. Hace 40.000 años, los aborígenes llegaron a un nuevo continente. Para ellos fue el principio del tiempo de su creación, el tiempo del ensueño. Hace 10.000 años ya se da por cierto que los aborígenes desarrollaban su cultura de cazadores-recolectores aquí, a los pies de su mito. Como siempre, es decir, desde cuando crearon el mundo cantando, Uluru es la montaña sagrada de los aborígenes de Australia. Los australianos blancos quieren que Uluru sea el mayor monolito del mundo. En todo caso, esta gran roca que cambia de color según avanza el día, simboliza el tiempo del ensueño. Uluru se alza en el centro geográfico del llamado Centro Rojo de Australia, donde se juntan 4 desiertos que ocupan 2 millones de kilómetros cuadrados. El mundo lo hicieron los antepasados, los espíritus de los aborígenes que caminaron por Australia sembrando los trazos de su canción. Aún hoy, en sus eriales, montes, ríos y valles serpentean canciones y nombres que para los aborígenes significan que no solo poseen la tierra, sino que son poseídos por ella. Es entonces un ensueño vivo, o el chukurpa, en la lengua anangu de la tribu Pitjantjara de esta zona. Antes del tiempo del yukurpa, Australia, o sea la tierra, era solo un desierto sin vida alguna. El primer hombre blanco que vio Uluru en 1872 fue el explorador Ernest Giles. La llamó Ayers Rock en honor de Sir Henry Ayers, gobernador del sur de Australia. Aún en 1930 era infrecuente el blanco en Uluru. El naturalista Finlayson avistó la roca a 100 millas y necesitó aún 3 días de viaje en camello para llegar. Uluru es un monolito natural de arcosa, una piedra que contiene feldespato, con una altura de 348 metros y 9,5 kilómetros de perímetro. El óxido de hierro causa en la roca ese tono rojizo, aunque mutante según la luz. Pero igual que hace milenios, los aborígenes piensan otras cosas. En su cumbre hay una cima donde vive Wanambi, una serpiente enorme que se transforma en arcoíris cuando se la ofende. Entonces será capaz de adueñarse de toda el agua de las fuentes y pozas. Aunque en su génesis había muchos más seres de gran poder. Fue en el principio de todo, en la llamada Era del Ensueño, cuando los Anangu, la tribu aborigen poseedora de esta roca, Uluru, soñó que aquí precisamente fue donde se libró la batalla mortal entre Kinaya, la serpiente pitón, y Liru, la serpiente venenosa. Más que marcas en la roca, las serpientes evocan el tiempo en que se hicieron los primeros hombres que descendían de los héroes celestes. Una mujer cunia, Minna Bulari, al dar a luz a un niño, creó una grieta que da acceso a una cueva y así simboliza la vulva de Bulari que se abría bajo su vientre. Hay marcas de rodillas, sangre de la batalla entre las gentes serpiente y hasta las fosas nasales de Kurigeri,
el héroe Liru que perdió su nariz en la refriega. En esta interdependencia de mito y paisaje se asienta aún la única identidad cultural que le queda al aborigen. La unión de mito y tierra que se verifica en el tiempo del ensueño es su única posesión cierta, pero lógicamente frágil. Si por un lado Uluru es propiedad de los aborígenes desde 1985, por otro lado, estos han concedido la gestión de este parque nacional al gobierno australiano en un contrato de 99 años. Si algunos lugares de la roca son tabú aborigen y hay que respetarlos, también los australianos blancos quieren apropiarse culturalmente de Uluru, o mejor dicho, de Ayers Rock, como símbolo propio de Australia la blanca, no solo de la negra, o más que de la negra. La montaña mágica se erosiona lentamente, incluso con las polémicas nuevas. A sus pies, su vegetación de arbustos de spinifex y raros árboles como robles del desierto está protegida, incluso más que el ensueño, un modo de pensar vulnerable con los tiempos que corren. Paddy Datangu, del clan Ligalagumir. Este viejo pintor, nacido tal vez en 1917, aún realiza más que cuadros, sueños. Explica su sueño de una serpiente que se llama Witi. También se compone de Wa, cuervos negros, y de Clota, el lagarto. Con sus pinturas, Paddy transmite el conocimiento religioso o mitológico a otras generaciones junto al poder espiritual de un pueblo que carece de sacerdotes. Y además, los Balanda, los blancos, como aquí les llaman, pagan hasta 200.000 pesetas por sus cuadros, vendidos luego en las grandes galerías de Sydney y hasta de Nueva York. El sueño y el dólar. Entre estos dos papeles sobreviven también los aborígenes actuales. And that's all I can tell you more. My dreaming, Wittig, I call Wittig, round one. That's my dreaming from Radmilla. And this all black one, all grow, and I call Wag, black grow. Para verlos, vamos a volar entre las nieblas de la estación húmeda hasta el extremo norte australiano. Pasamos por el estrecho de Torres. Un español, Luis Báez de Torres, fue el primer hombre blanco que navegó entre Papúa Nueva Guinea y el nuevo continente solamente soñado en 1606, Australia. Pero Australia es como una puerta abierta hacia el azul. Se sale del mundo y se entra en Australia. Todas las naciones, con sus aulas y su ajetreo, quedan atrás. Que se agiten. Esta es Australia, donde nada importa. Darwin, 76.000 habitantes hoy. Así fue bautizada por Wickham, capitán del Beagle, y fue fundada en 1839 por el general George Goyder. Fue tan azaroso este asentamiento que apenas hace un siglo los colonos ingleses empezaron a instalarse en este territorio del norte, 6 veces el tamaño de Gran Bretaña, pero con solo 160.000 habitantes, de los cuales 35.000 son aborígenes. En 1943 los japoneses destruyeron Darwin y en 1974 el ciclón Tracy. En la nueva Darwin, por su centro comercial, corre el dinero que se saca de las minas y del gas. Aquí vive y circula una población heterogénea étnicamente, asiáticos, blancos y aborígenes. Pero estos últimos no suelen llevarse la mejor tajada socioeconómica. El 57% de los aborígenes gana menos de $9.000 australianos anuales, unas 800.000 pesetas.
Esta cifra la obtienen solo el 29% de los no aborígenes, es decir, las clases más humildes, emigrantes y blancos pobres. De todos modos, siempre queda dinero en Australia para uno o más tragos. La Darwin Stabby, con sus 2,25 litros, parece ser la mayor cerveza del planeta. No en balde se asegura que aquí es donde se bebe más cerveza per cápita del mundo. También esto produce alcoholismo y que en particular la salud aborigen sea bastante peor que la salud blanca. No, I think there's a long way to go. There's a lot of racism in Australia. Pienso que hay mucho que hacer. Hay mucho racismo en Australia, gente que ni entiende ni aprecia nuestras costumbres. Y tenemos que enseñarles. Por eso queremos ayuda de fuera de Australia, que llegue nuestro mensaje. Agradeceremos cualquier ayuda. People who understand our values of life and appreciate that. And any assistance that they can give us would be much appreciated. Con todo, los 2 diputados aborígenes Lampuhui y Tipilura impulsan lo que pueden sus reivindicaciones en la Asamblea Legislativa del Territorio del Norte. Y hasta existen programas educativos y de promoción aborigen por parte del gobierno australiano. Por ejemplo, aquí en Batchelor, a 100 kilómetros de Darwin, los aborígenes tiwi de las islas Bathurst y Melville hacen cursillos de vídeo. El boomerang se ha quedado como un recuerdo sin vuelta al pasado. Pero 200 años de desprecio de la cuestión aborigen no se acaban tan pronto. Solo en 1967 los aborígenes recibieron plena ciudadanía australiana y plenos derechos civiles. Las cámaras de vídeo nos ruedan el lado oscuro, cómo conseguir oportunidades de autoconfianza, independencia y autorrespeto negados en los 2 siglos transcurridos desde la llegada de los primeros blancos, que fueron ingleses convictos. Radio Ram Jungle, la radio aborigen del norte, emite música moderna, a veces también canciones del tiempo del ensueño. Solo en el norte se hablan 40 lenguas aborígenes. En algunas de ellas también se emiten noticias y discos dedicados. Jerry Garrankapui es el locutor de Wajilak. Niper Mathumba en lengua Ritharnu. Johnny Gutawuma en Jambar Puingu. Los medios audiovisuales refuerzan las lenguas y así la identidad. Por otro lado, sirven para adaptar ulteriormente al aborigen al patrón lingüístico ganador, incluso con programas benevolentes, como este serial radiofónico Potatoes and Jackets. El director Bob Mazza ensaya con un grupo de actores aborígenes, uno de ellos ciego, Joe Lanigan. Yeah, I'm making jackets for potatoes. You're what? Well, they bring in the pastor and his missus home for dinner, and I got to cook these potatoes with jackets on. I looked around everywhere, and I couldn't find nothing, so I got to make some. No, Isabel. What you mean, no? Well, when you cook potatoes in their jackets,
Means you got to cook them with the skin on. The skin is the jacket. ¿Qué quiere decir? ¿Piel de patata o piel de chaqueta? Los aborígenes no dudan en un punto, la tierra. El ensueño hoy no es retórica, significa tierra. La ley Aboriginal Land Rights de 1976 reconoce el sistema aborigen de posesión de tierras y los aborígenes pueden decir sí o no a las compañías mineras, pero no es un poder de veto absoluto. El gobernador general puede rectificar las decisiones aborígenes en el interés nacional y las compañías pueden aplicar de nuevo después de 5 años. La tierra y el sueño son muy importantes para los aborígenes. Creemos firmemente que si los blancos quieren explotar minas, turismo o lo que sea, tienen que hablar con nosotros porque creemos que, desde el principio del tiempo, esta tierra es aborigen. La tierra nos da derechos, pensamiento, cultura, y es muy fuerte para nosotros. Y queremos que otras gentes lo entiendan. Pero yo creo en ella. Es nuestra vida. La tierra es nuestra madre y nos ha dado el derecho de vivir aquí. En 1991, tras 15 años de la nueva ley de tierras, se reconocieron 460.000 kilómetros cuadrados a los aborígenes, es decir, el 34% del territorio del norte. Los aborígenes del norte viven en comunidades como esta, Raminguinin, a 400 kilómetros al este de Darwin, 2 horas de avioneta. Raminguinin se queda aislado por vía terrestre durante los 4 o 5 meses de las lluvias. Las avionetas y sobre todo el transporte marítimo por el mar de Arafura, que de aquí dista 30 kilómetros, aprovisionan a este pueblo aborigen de 600 almas. Raminguinin es también un pueblo nuevo, construido a principios de los 70 en medio de una selva pantanosa para concentrar hasta 20 diversos grupos lingüísticos y clanes aborígenes. En Raminguinin está en vigor la ley seca. En su ayuntamiento este cartel advierte que esta comunidad aborigen decidió constituirse como seca y que las penas a los infractores son rigurosas, $1.000 o 6 meses de cárcel y para reincidentes $2.000 y 12 meses. A veces algunas comunidades aborígenes se autodeclaran secas para evitar los problemas del alcoholismo. Sin embargo, está autorizada la venta y el consumo de cava de Vanuatu, paquetes de 50 gramos que valen $5. Plastic bucket, but in Vanuatu they got special wooden dish. La cava es una bebida extraída de una planta levemente narcótica que mezclada con agua proporciona cierta euforia. Es lo que a menudo necesita un pueblo donde también el trabajo es prácticamente cero. La gran experiencia de ley seca, la norteamericana que duró 13 años, acabó en 1933 cuando los demócratas, que eran húmedos, derrotaron a los republicanos secos. And the people all around in Arnhem Land, the northeast coast, and way down to... En Australia ni siquiera la cava es propiciada por las autoridades y aunque se la tolera, se la considera una sustancia exótica en la cultura aborigen.
Pero peor es el grog, el alcohol fuerte, o esnifar petróleo. Así que los aborígenes terminan por no aclararse del todo, ni siquiera los jueves, que es cuando cobran el sit-down money, el dinero sentado. Todos los jueves es día de cobro. El gobierno federal australiano, a través del Departamento de Seguridad Social, da a los aborígenes un subsidio familiar, especialmente para alimentar a los niños. Oscila entre $113 y $20. Luego se cobra el paro, cuya media es de $282,82 cada 2 semanas. $1.430 mensuales es la cifra más alta percibida, pero es en casos de parados, que también pueden ser polígamos con 2 o 3 mujeres y hasta 10 hijos a su cargo. A esto se añaden pensiones de jubilación por incapacidad física y ayudas a padres ancianos. Es mucho dinero, dicen algunos, para no hacer nada, pero la cuestión es que tampoco les dejan hacer mucho. David Golpaloo, pintor en sus muchos ratos libres, se queja. $300 por semana no es nada para sus 3 hijos y con lo cara que está la comida. The money, I'll get about $300 for 1 week, and that's all I get. Well, I've got 3 families. Yeah, the one is about just big, one is little, just big, and one is a little girl. $300. The food costs a lot of money. And that's all I got. And we spend it. Next morning, no more. Así pasa también que los aborígenes, con tiempo y dinero y sin muchos horizontes, se dedican a jugar a las cartas. El dinero estatal, igual que viene, se va. Pero pese a tratarse de cifras elevadas, el dinero sentado no saca a los aborígenes de la postración cultural que sufren en estos pueblos o outstations teóricamente en sus manos. Por estos caminos húmedos y olvidados no siempre canta con fuerza la voz del ensueño. El supermercado, junto a la cava que se vende en el ayuntamiento, también pertenece a cooperativas controladas por el gobierno. En Raminguinin, unos 600 aborígenes reciben $170.000 australianos al mes libres de impuestos. Y aquí no pagan casa, luz ni agua, no hay control del empleo ni del paro, ni el costo de la vida, pese a mayores precios de los alimentos por los transportes, es tan elevado como en Darwin o Sydney. Así se produce un curioso fenómeno. El dinero que cobran los aborígenes vuelve a ser gastado en el acto, de forma que el gobierno lo vuelve a recuperar en una especie de círculo aún más vicioso que el de Wanambi, la interminable serpiente del arco iris. Creer en Wanambi y en otros mitos aún hace sobrevivir la cultura de los aborígenes, que sin embargo han cambiado y están cambiando a gran velocidad.
En medio de una gran animación, los sábados se juegan aquí en Raminguinin los partidos de fútbol. Y concretamente hoy están jugando los tigres contra los gatos. Y están ganando los gatos este partido de fútbol australiano. Hace 200 años, los antepasados de estos blackfellas, de estos chicos negros, como se decía entonces, se espantaron al ver a los primeros hombres blancos. Para ellos, el blanco era el color de la muerte, y pensaron que eran los espíritus de sus muertos que volvían. En realidad fue peor. Si entonces vivían unos 300.000 aborígenes en Australia, 2 siglos después apenas hay la mitad de full blood o aborígenes puros. Una raza que aún se presta a discusiones antropológicas. Según Ronald Berndt, una de las mayores autoridades en antropología de los aborígenes, estos emigraron desde el sureste asiático hace unos 40.000 años. Lang y d'Urville sostuvieron la procedencia de Nueva Guinea desde donde navegarían por el estrecho de Torres. Los rasgos aborígenes, tan peculiares, animaron siempre muchas cábalas. El doctor Rienzi les llamó andamenos y decía de ellos que tienen el color menos subido que los papuanos. Sus cabellos son largos y lisos, negros, pero también a veces más claros, casi rubios. Los ojos más bien hundidos que saltones, los labios poco abultados, la barba espesa. Eyre, en el 19, sostenía que su ángulo facial dista mucho de ser de los más agudos propios de las razas negras, aunque su calcañal es muy parecido al de los europeos. La mayoría en Raminguinin practica sus propias creencias animistas. Solo este pequeño grupo reza el domingo en este templo de la Uniting Church, una secta protestante australiana. Nuevos métodos para olvidar el ensueño o para recrear otro ensueño de otro patrón. El obispo español Rosendo Salvado, en 1845, también se escandalizaba de que un abogado de Sydney, llamado Wardell, defendiese de homicidio a un colono blanco apoyándose en la autoridad de Bacon, Pufendorf y Beiverac, y pretendiendo que un salvaje antropófago está proscrito de la ley natural y por consiguiente matarlo no podía ser considerado como delito. Hoy no se acaba con los negros con arsénico, balazos o sarampión. Hoy beben grog o cava y tienen el dinero sentado, pero aún no paran de soñar. Pero aparte del dinero del paro, la comunidad de Raminguinin también recibe ingresos de su actividad artística. Por ejemplo, mediante estos cuadros de corteza donde materializan sus sueños. Raminguinin tiene la reputación de ser un gran centro pictórico aborigen. Algunos pintores, como David Malangi, nacido en 1927, han logrado que sus cuadros figurasen en la exposición Dreamings de Nueva York y Sorcières du Monde en el Centro Pompidou de París. Su cotización actual puede llegar hasta $5.000. Pero la vida de Malangi no varía mucho con tanto dinero. Aunque sea el más rico del lugar, vive en esta casa con techo de hojalata y sigue pintando cuadros de corteza de un eucalipto aquí llamado Darwin Stringy Bark, que se arranca en esta época, la húmeda. This is my dreaming.
Este es el río de los cocodrilos. Y esta es Namang, nuestra poza sagrada, la poza donde bebe todo nuestro clan aborigen. Aún hoy, los Murjin, o aborígenes del nordeste de la tierra de Arnhem, se agrupan por clanes, grupos exogámicos de 40 a 50 individuos que poseen un territorio común y comparten al menos un tótem creador. Estas son las 3 esposas de Malangui, que es del clan Marrangu y de la mitad Dugua, porque aquí todo se divide en 2 mitades homoiaitis. Una es Dugua y la otra Yirrilla. Todo, desde los seres creadores, pasando por el mar, la tierra, estaciones, estrellas, plantas, lenguas, animales y, por supuesto, gente, se divide en Dugua y Yirrilla. Las 3 mujeres de Malangui se encargan de ir a la selva a recolectar las plantas. En la selva encuentran sus pigmentos. También los 4 colores básicos de sus cuadros, blanco, negro, rojo y amarillo, pueden pertenecer a una de las 2 mitades y encontrarse en lugares sagrados. El amarillo se saca de la raíz de esta planta, la milipá, Opilia amentácea. This is yellow color. Name is milipá. El rojo, con sus declinaciones desde el rosa al púrpura, se puede fijar para pintar con cera y miel silvestres, yema de huevo o jugo de orquídeas salvajes. Para el rojo se cava en busca de raíces de Bunyagut yagutja, un arbusto con una raíz escarlata brillante. Si en el agujero aparece un 100 pies urticante, ese 100 pies podrá ser soñado o pintado. También aprovechan hoy para coger las 3 ramas más jóvenes de la copa de la gunga, un pandano enano, el Pandanus spirilis. De estas ramas se extraen fibras con las que tejen sus cestas. En la casa de David Malangui, donde vive con sus 3 mujeres, Gambada, Guipada y Jinjunuri, más sus hijos y los parientes de su clan, la realimentación simbólica del sueño y el trabajo pictórico es constante. Así tejen, por ejemplo, meguana, unas cestas que ya usaron las Yankau, las 2 hermanas o espíritus femeninos creadores de la laguna de Yatalamarra, en cuyas orillas viven los Malangui. En 1982, el Banco de Australia utilizó sin permiso uno de los cuadros de Malangui, el funeral de Gurrirringu, el ser creador de su clan. El banco creyó que Malangui había muerto, pero este reclamó y le indemnizaron con $2000 con los que se compró una barca y una red de pescar. Con todo, Malangui sigue teniendo que pintar sus sueños una y otra vez, como en este cuadro de la laguna. Porque al lado de su casa, en esta laguna de Yatalamarra, que pertenece a la gente Balmi, o sea, a 2 de sus esposas, antaño vinieron del sol, del este, las 2 hermanas creadoras a cazar, pescar y coger bulbos y lirios de agua.
Dondequiera que se pararan las dos hermanas creaban pozas y lagunas y con ellas creaban a las gentes de ahí. Especialmente son las madres de los actuales aborígenes de la mitad Dugua. Como son Dugua, sus pescados en los charcos de sus terrenos pantanosos y sobre todo los catfish, asociados con las dos hermanas creadoras. Así, las mujeres del clan Balmi pescan catfish a arponazos en la estación más húmeda, Barramirri, de enero a febrero, cuando los vientos del noroeste traen las grandes lluvias y las grandes plagas de mosquitos, cuando mejor que en sus otras 5 estaciones es el crecimiento. Las iguanas están gordas con los grillos que comen, se cazan fácilmente las tortugas de cuello largo en las pozas y en los pantanos los wallabies. Aún más fácil es pescar pequeños peces gato. Malangui también sueña el pez gato. Lo pinta a menudo porque es de su mitad, la dúa. We've been dancing. And that one too. But we've been singing. That's even Yiddish, that's even singing. That we, that Dua, we've been singing. Los sueños también se comen. Para la Yolngu, es decir, la gente de Raminguinin, mientras viva no habrá nada viviente ni sagrado que no puedan aprovechar como alimento. Además, cuando mueran, sus huesos serán quemados y guardados en dupun, en estos ataúdes cilíndricos pintados. En 1988, Malangui cantó este funeral que oímos para conmemorar a los muertos aborígenes en 200 años de blancos. Hasta 200 de estos dupun de Raminguinin se expusieron en la Bienal de Sydney. Los dupun todavía se usan cuando mueren grandes hombres. Antes de meterlos en estos tubos, machacan e incineran los huesos de los muertos, pero no acaban con sus dos almas. Una, la verdadera, que emana del corazón; otra, más sombría, el espíritu moikui, que trata de unirse a la otra alma cuando ésta viaja al pozo del clan. Entre los dupun más artísticos figuran los de Raminguinin, donde también hay una cooperativa de arte llamada Bula Bula, que significa la voz del canguro, el tótem de la localidad. En torno a 5.000 aborígenes del centro y del norte de Australia trabajan en actividades de arte y artesanía. El 80% de ellos vive en pequeñas comunidades como Raminguinin, donde sobre todo las pinturas suministran ingresos suplementarios. La cooperativa Bula Bula estimula a los artistas locales y canaliza sus ventas hacia Sydney, que de aquí dista 6.000 kilómetros, y también a otras plazas, aunque no siempre los soñadores aborígenes entienden el proceso del mercado del arte, los intermediarios, las comisiones de los marchantes y por qué tardan tanto en pagarles, y solo a veces entre un 15 o un 30% del precio del cuadro. Con todo, el gobierno australiano ve con buenos ojos estas cooperativas locales, y a sitios tan remotos se asignan consejeros de arte, como John Mondier. Aunque este arte es una mercancía y se vende, también son piezas de arte y así lo vemos. Tal es mi papel de aconsejar a la gente. En otro nivel es fomentar la idea a la gente de aquí de que otra gente quiere ver su arte.
Y también fomentar que esta gente cuente su historia, no la historia de otros, no la historia que quiere oír el mercado internacional de arte, sino la verdadera historia de ellos. No copiar otras cosas, no producir según otras expectativas, sino según las propias. En Arnhem-Land, antes que con los Balanda, corrupción de Hollander, holandeses o blancos, tuvieron contacto con pueblos asiáticos. Malayas son aún estas pipas, y aún los mayores recuerdan algunas palabras de Makassar. El mar de Arafura dista 1 hora de Raminguinin, y por esta costa les llegaron esos contactos con navegantes asiáticos, sobre todo a partir del siglo XVI. Pero en los últimos 200 años de su historia, la Balanda o Blanca, los aborígenes han acabado siendo un pueblo desmoralizado, con altos índices de alcoholismo, paro, absentismo escolar y detenciones policiales. Y con todo, el wangar, como aquí llaman al ensueño, se vehicula a través del arte. Es una de las pocas formas que les quedan de transmitir su conocimiento religioso de generación en generación. Y así lo que otros pueblos verían tal vez como una divagación naif de dibujos geométricos, para los aborígenes posee complejos significados que atañen a la posesión de la tierra, que se relacionan con los sueños de sus tótems y otros seres ancestrales del wangar. Como el mercado pictórico mueve millones de dólares, algunos aborígenes sueñan con poseer un Land Cruise y llegan a poseerlo. Y en Raminguinin, la cooperativa Bula Bula, o La Voz del Canguro, se va a inaugurar con un festejo por todo lo alto. La Voz del Canguro ha conseguido hasta que un viejo DC-3 traiga de Darwin a la selva personalidades del mundo artístico y político australiano. The fact that it is now up and going is due to enormous persistence by people in this community over very many years. John Mundine and all the people who've helped him, and also with very good use made of monies that came into the community from the Australian Bicentennial Authority. Acude desde Melbourne James Mollison, el director del Museo Nacional de Australia, y luego planta una higuera nativa. It's a pleasure to be here to attend. Asiste también el diputado aborigen Lampuhui, que es nativo de la isla Milingimbi, al otro lado del canal del mar de Arafura. Y también planta otra higuera nativa. Pero los nativos no están en la higuera. No están contentos de tanto despliegue y de que nadie les haya traído el dinero prometido por sus cuadros. Solo promesas y excusas por la complejidad del mercado. Entonces deciden bailar someramente y sin desnudarse ni pintarse ellos mismos el cuerpo. Vestidos y sin pintar, bailan esta danza de la lluvia. Y como hoy no llueve en Raminguinin, acto seguido se celebra al aire libre un gran party.
sentarse a comer carne gratis es el tema de la fiesta. Dinero sentado, como llaman aquí al dinero que reciben los aborígenes del estado, el arte, el mercado de los cuadros y también el ganado constituyen las tres fuentes principales de ingresos de Raminguinin. Hoy se reparte gratis búfalo asado. Es muy excepcional porque aún hay demasiada tuberculosis y brucelosis en esta región para que el tema ganadero sea rentable del todo y para todos. Además, los aborígenes prefieren pintar a trabajar de vaqueros. La idea, tras 4 años, era que nuestra concesión fomentara rebaños controlables por la gente local y que esto les diera empleo a largo plazo. Este vaquero se encarga de erradicar las epidemias del ganado en el este de la tierra de Arnhem. Pero no siempre se erradican las enfermedades que afectan a los aborígenes: tracoma, lepra, infecciones respiratorias. La mortalidad infantil aborigen es 3 veces mayor. Y así, cuando algunos blancos critican que ya el 34% del territorio del norte está en manos de los aborígenes, que son el 25% de la población, tampoco recuerdan que hasta el 50% del territorio pertenece a 200 blancos entre individuos y compañías ganaderas. Con todo, las hijas del vaquero, hay 50 blancos australianos trabajando aquí en organismos de ayuda, juegan con niñas negras. El racismo no es genético, sino cultural, y tampoco se puede remediar haciendo ondear la bandera naranja aborigen junto a la del territorio norte y a la federal de Australia. Sin ir más lejos, cuando los aborígenes de Raminguinin van a recolectar o a cazar a la selva, tienen que traspasar las verjas de las concesiones ganaderas. Sus animales tótem también empiezan a estar enjaulados como sus propios sueños. Y sin embargo, aún es posible escuchar un tronco de sugar bag que encierra una colmena de miel silvestre. Para los aborígenes es una vuelta a su cultura, un mana o poder espiritual, no solo un alimento tangible. Aún hoy comen la miel silvestre en honor de Megual, el espíritu que viajó desde Blue Mat Bay con su mujer. Cortaron troncos que al caer crearon ríos y oyeron a las colmenas que hay dentro de los troncos. Donde quiera que acampase Megual, dejó la fuerza de su espíritu. Old one. This one here we call him, but it's a head. Es buena esta miel, y hasta se comen algunas abejas de una especie de trigonia sin aguijón y sus huevos amarillos. Otro mito de la miel silvestre es el de las hermanas creadoras Wawilac,
Una de ellas comió miel con tanta avidez que se clavó una astilla en la garganta, y de tanto chillar roncamente y agitarse se convirtió en un lagarto dragón o clamidosaurio. Su hermana la imitó y también se convirtió en ese ser cuyas escamas del cuello a veces se hinchan como una gorguera. Cuando en Raminguinin ven a un dragón en un árbol de corteza, empiezan a soñar con comérselo. Luego pintarán su sueño. Y por supuesto, en Raminguinin, el principal ser creador de la gente Yada-Widjibi del grupo lingüístico Jinan es Garjambal, el canguro. Su voz es bula bula, o lengua de canguro, vehículo del ensueño. El canguro viajó desde el río Roper al sureste de Milingimbi, vinculando a todos los clanes de este área. Para los actuales aborígenes, cazar, aunque sea con cartuchos del 12 y con viejas escopetas, es seguir estando vivos, culturalmente. Además, no siempre les es factible ya alimentarse como antaño de lo que recogían y cazaban por el bosque. The people having a good beef for them stomach and esta es buena carne para el estómago de la gente. Es mejor que la carne del supermercado. Por eso vamos a cazar y a llevar carne a casa. Buena carne, buena vida y no enfermedad. Porque los aborígenes tenemos buenas comidas nuestras, buena carne para no enfermar. Por eso vamos a cazar. Así vivimos aquí, en el territorio del norte. No usan ya los boomerangs. En el norte nunca los usaron, sino lanzas. Pero algunos padecen la enfermedad llamada piernas de boomerang. Y la lengua del canguro, bula bula, ya les habla más que nada de negocios extraños y de dólares que llegan despacio. Y a la rana que oyen croar en esta estación de lluvias, Barramirri, la cantan y sueñan bailando. De los Wangar o seres creadores siguen descendiendo los aborígenes de la tierra de Arnhem. Viajaron, formaron el paisaje e impartieron su fuerza vital, afiliando a la gente a la tierra, dando a la gente sus lenguas, canciones y ceremonias. Enfocando y desenfocando sus sueños, mientras sobrevivan.